Saludos. Reciban un cordial saludo desde donde quiera que escuchen este programa. Bienvenidos a Destripando Libros. Hoy hablaremos de El nombre del viento o las nuevas aventuras de un Tom Sawyer mágico. El nombre del viento es la primera novela del escritor estadounidense Patrick Rothfuss, publicada en el año 2007 y hace parte de la crónica del asesino de reyes. Se cuenta que Rothfuss entregó al editor un solo libro, al parecer gigantesco, con el título de El asesino sin sangre, que es uno de los apodos que tiene el protagonista de la novela. El nombre, tras profusas conversaciones con su editor, ya que Rothfuss tiene fama de ser bastante perfeccionista, el nombre cambió al que ya conocemos, además de que ese gigantesco ladrillo se dividió en tres partes, que son las que componen la crónica del asesino de reyes, de la cual ya se publicaron las dos primeras y la tercera, al parecer, no la veremos nunca porque el autor comparte con George Martin ese bloqueo de escritor que les impide, a pesar de tener más de 10.000 páginas escritas, publicar sus obras. A pesar de todo ello, el libro ha sido un éxito en ventas, ha vendido más de 10 millones de copias y ha ganado múltiples premios literarios. En Wikipedia aparecen citas muy elogiosas, incluso una de Úrsula Le Guin, que es una autora que aprecio mucho y de la cual la verdad me permito dudar un poco. Sin duda, el libro tiene grandes bondades, de lo contrario no hubiese gustado tanto, pero creo que también tiene bastantes otros desaciertos sobre los que vale la pena detenernos para desmitificarlo. Su más grande acierto es, sin lugar a dudas, que el libro inicia de una manera muy contundente. Nos presenta un personaje y un argumento muy potentes. Se trata de un posadero que está en un pueblo insignificante y que decide contar la historia a un hombre llamado cronista que ha venido desde muy lejos buscándolo, atendiendo a rumores de que allí vivía no un simple posadero, sino Cutes, una leyenda viva. Cutes, tras algunas negativas apenas formales, que en realidad si el personaje fuera totalmente coherente con lo que nos plantea la novela, hubiesen terminado en una negativa rotunda, pero pues entonces no tendríamos novela, o por lo menos no con la estructura que nos plantea Rothfuss en este primer libro. Cutes cede a los ruegos de cronista y decide contarnos su historia. Esta introducción ya nos pone de cabeza a nosotros, los lectores, frente a un enigma. ¿Quién es este héroe misterioso que decide esconderse como un simple posadero? El autor nos presenta la clásica estructura de la muñeca rusa. Una historia macro encierra otra historia, la de Cutes, contada por él mismo. Muchas veces la historia macro resulta un tanto deslucida frente a la micro o viceversa, pero en el libro de Rothfuss ambas historias son igualmente interesantes y plantean su propio misterio. ¿Mm? Ambas resultan unos ganchos excelentes para que el lector se devore la novela. A continuación, el posadero Cutes nos sigue contando que es hijo de bardos itinerantes. Nos dice que pasó su infancia viajando con una compañía de teatro de la que su padre era el director. Nos cuenta algunas anécdotas que nos hablan de una infancia feliz, de unos padres amorosos y sabios, de un maestro casual que introduce al niño en las artes del arcano, que es el nombre de la magia en este mundo que inventa Rothfuss. De pronto, de una manera rotunda, y sorpresiva, ese niño feliz que era Cutes cae en desgracia. Sus padres y toda la compañía de teatro son asesinados. Cutes se salva por mera casualidad y los encuentra junto a sus asesinos, unos pues que resultan ser unos héroes que todo el mundo considera que son simples leyendas, pero que son reales, lo bastante reales como para matar a los padres de Cutes. El joven Cutes, el único sobreviviente, queda profundamente traumatizado por la muerte de sus padres y se dedica durante 3 años a vagar por montes, a tocar el laúd de su padre.
lo único que puede rescatar de la tragedia. Luego llega a una ciudad y allí se dedica a mendigar y a robar, poco menos que sobrevivir. Tras muchas miserias y habiendo experimentado que el corazón de sus semejantes es duro e inmisericorde, Cutes conoce a un contador de historias que le recuerda quién es y de dónde viene. El personaje retoma el hilo, decide contra todo pronóstico que debe abandonar esa vida, su destino es otro, decide entrar a la universidad para estudiar las artes del arcano y resolver el enigma de quiénes son los asesinos de sus padres. Hasta ahí la novela va perfecta. Rothfuss desarrolla una buena trama. Se trata del héroe caído en desgracia por ciertas sombras que lo atormentan, a la vez que nos cuenta el surgimiento de este mismo héroe, que resulta un personaje dickensiano cuya inteligencia roza la genialidad y que uno como lector quiere que triunfe, al que uno quiere entender, saber cómo llegó a ser una leyenda y cómo luego cayó en desgracia. Se trata del argumento perfecto. Desafortunadamente, a partir de esta cima que alcanza el libro comienza el declive. Cutes logra entrar en la universidad de una manera magnífica, pero resulta que se gana dos enemigos que resultan muy planos, que parecen casi como de papel. Se trata de un profesor, Heim, y un compañero de estudio ricachón y malvado llamado Ambrose, dos personajes que en realidad nunca se desarrollan y que solo aparecen en la novela para aguarle la fiesta a Cutes. Esa es su razón de ser en el mundo. A partir de este punto, el libro cambia. Podría pasar a llamarse Las aventuras de Cutes en la universidad. Entonces, la primera es cómo va a pagar la matrícula si es un joven desamparado que no tiene ningún tipo de dinero. Entonces ahí nos plantea su primera aventura. Luego nos dice que va a conocer a su gran maestro del arcano, pero el encuentro resulta breve, un poco absurdo y uno no entiende qué pasa. Y en toda la novela este gran maestro nunca va a enseñarle absolutamente nada. Luego resulta que Cutes conoce el amor en una muchacha llamada Dana. Uno como lector esperaría un personaje femenino a la altura del protagonista, pero lo cierto es que resulta bastante deslucido. Dana entra en la historia básicamente porque Cute se enamora de ella perdidamente, casi a primera vista, aunque ella en realidad nunca hace nada para merecer su amor. Ese personaje es una mujer que tiene una vida misteriosa, que luego se entenderá que es un artista como Keats en busca de un mecenas, con todos los problemas que ciertamente puede tener una chica que es bella y que busca ser reconocida por sus artes y no por su figura. En suma, es un personaje femenino que no aporta nada a Cutes o a resolver la trama central del libro. Por lo menos en las 800 páginas de este primer libro no aporta absolutamente nada en ninguno de estos dos sentidos. Resulta uno más de los personajes sin peso, que solo aparece tangencialmente para inspirar en nuestro héroe los más bellos sentimientos. Se trata de una nueva versión de Dulcinea del Toboso, solo que esta no existe en el mundo de las ideas, sino que es una mujer idealizada. Esta forma de construir la historia me recuerda en muchas cosas a las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, solo que de una manera inversa. Mark Twain inicia contándonos aventuras aisladas, graciosas, desarrollando personajes secundarios cuya importancia, al principio, es solo la de ser compañeros casuales del héroe. El libro de Twain va desarrollándose con una aparente soltura, con una liviandad, sin mayor propósito que el de narrar aventuras entretenidas. Poco a poco, sin embargo, el autor nos introduce en una trama cada vez más compleja, en la que Tom y su compañero Huckleberry Finn deben enfrentar sus demonios internos, ponen a prueba su amistad y deben al final vencer a un némesis que es muy vivo, muy malvado, el indio Joe. Rufus emprende el camino contrario a Twain. Primero nos presenta un personaje muy potente, una trama envolvente y un propósito muy claro. Le hace una promesa al lector de lo que va a conseguir su héroe.
Luego, la historia se diluye en aventuras entretenidas que al parecer no aportan nada de peso para cumplir esa promesa, nada más que divertir en el sentido de que abre nuevos caminos y va y viene y va y viene sin una aparente razón de peso. Yo veo que este es un gran defecto en muchos de los actuales bestsellers. Pienso, por ejemplo, en La verdad sobre el caso de Harry Quebert de Joel Dicker, que es un libro que ha vendido más de 20 millones de copias. Son novelas que plantean al lector una promesa interesante al inicio, pero que se diluyen poco a poco en cotorreos y aventuras amorosas intrascendentes, dejando a un lado incluso el sentido común de cómo sus personajes se desenvolverían en situaciones en el mundo real. Pareciera que su extensión solo se debe únicamente a corresponder a la demanda de esos tochos gigantescos que son el gusto comercial de los lectores actuales de este tipo de literatura. Volviendo al libro de Rothfuss, pese a todas las faltas que encuentro, el libro deja una gran enseñanza para cualquier escritor. Un inicio potente y un buen personaje pueden amarrar a un lector hasta el final del libro. Coates es un personaje que uno como lector quiere que triunfe, que uno llega a admirar, del que uno quiere saber su vida. Por eso uno termina aguantándose todas esas aventuras intrascendentes, los enemigos de papel, las historias aguadas de amor, todo para verlo aprender los secretos del arcano y desentrañar el secreto aún mayor que cubre la identidad de los asesinos de sus padres. Al final, el libro es, desde mi punto de vista, decepcionante. Corta en punta, tras terminar una aventura más de Coates y no da ningún tipo de avance puntual en la respuesta a las grandes incógnitas de la novela. Pareciera que el libro termina únicamente porque más de 800 páginas hacen difícil que un libro se venda, nunca por una coherencia interna. ¿Acaso el segundo libro iniciará con una ruptura y un aporte real a la historia de fondo? ¿O serán que Rothfuss nos presenta más y más aventuras, una tras otra, en una sucesión que nos termina llevando al tedio? Eso es algo que está por verse. Para concluir, Rothfuss ha creado un personaje muy potente y una trama envolvente. Desafortunadamente, todas estas 800 páginas del libro no le dieron para desarrollar unos enemigos que sean reales, que se sientan vivos, o unos aliados que sean igualmente interesantes y que estén a la par del personaje principal. Y tampoco le dio para cumplir, para avanzar de forma contundente en la solución de los conflictos principales de la trama. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Soy el Bardo. Esto es Destripando Libros y hasta una próxima oportunidad.